Muy bien, muy buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos al ciclo de conferencia 2024 Innovación para diseñar el futuro. Ya estamos prácticamente en nuestro quinto mes de conferencias. Este ciclo de conferencias 2024 está auspiciado por UICS, la Universidad de Investigación e Innovación de México, y organizado por la red Alumni Futuro Value Global, a la cual dirijo. Vamos un poco a conocerlo dentro de un ratito. Pero mientras tanto, me presento, soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Corp y director de la red Alumni Futuro Value Global. ¿Quién nos auspicia hoy? La Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, prácticamente se autodefine como que la innovación es el recurso inagotable. Tiene dos palabras sagradas que son innovación y futuro, y también se define como una universidad innovadora y disruptiva, teniendo en cuenta las problemáticas que hay en este momento en el planeta, la aceleración del cambio, el saber que el ser humano va en una progresión, con una velocidad de progresión aritmética, mientras el cambio una aceleración de una progresión geométrica. Entendíamos que la educación, como la concebíamos, estaba en obsolescencia, y ahí decidimos desarrollar, junto con la Universidad de México, este emprendimiento dirigido a 4 posgrados, como vamos a ver ahora, y definimos que es innovadora y disruptiva porque prácticamente hemos pensado en que era fundamental trabajar con las habilidades emergentes necesarias para las profesiones del futuro. Pero además se define como una universidad descentralizada autónoma, pero prácticamente, como es virtual, tiene alumnos en toda Latinoamérica. Hoy estamos cerca de los 2.200 alumnos en UICS. Y el concepto de descentralizado, porque prácticamente sus profesores están en todos los países de Latinoamérica, inclusive en España tenemos 6 nuestros profesores, 12 en Colombia, 20 en Ecuador. Es decir que se representa toda Latinoamérica y lo mejor de Latinoamérica en lo que se refiere a tutores, asesores y profesores. La universidad tiene 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Administración de Empresas. Además tiene 2 maestrías, la maestría en Educación y Tecnología Digital, y hoy lo que estamos enfocados con esta conferencia, la maestría en Gerencia Hospitalaria. Y 3 licenciaturas: la licenciatura en Administración e Innovación de Negocios, la licenciatura en Educación y la licenciatura en Turismo Internacional. Por otro lado, quien de alguna manera organiza estas conferencias es la red Alumni Futuro, que cuenta con 16 programas que ustedes ven en estos momentos en pantalla, y prácticamente es un networking internacional totalmente descentralizado y autónomo que provee servicios de red alumnis a universidades de Latinoamérica. Hoy contamos con cerca de 3.000 miembros y una base de 91.000 prospectos que están intentando entrar en esta red alumni. Y tenemos abierto para todos aquellos que tengan contacto con una universidad que deseen estar en la red Alumni Futuro, ya saben cómo encontrarnos. Así que voy directamente ya a la presentación de la doctora Jennifer Castellano Garzón, que nos va a ilustrar sobre bioimpresión 3D, una tecnología emergente como herramienta didáctica en la formación de ingenieros y profesionales de la salud. Voy a hacer una pequeña semblanza de la doctora. Doctora Jennifer Alejandra Castellano Garzón, bióloga egresada de la Universidad del Tolima, con doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle. Ha realizado estudios complementarios en Biología Molecular en la Universidad de Chile e Inmunología Parasitaria en la Universidad Complutense de Madrid. Reconocida como investigadora por el Ministerio de Ciencias de Colombia y ganadora del concurso Todo es Ciencias de Colciencias. Es autora de publicaciones en revistas indexadas, publicaciones cortas, libros y capítulos de libros.
Actualmente es docente tiempo completo del programa de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Unidad Central del Valle en Tuluá, Colombia. Muy bien, antes de dar paso a la doctora, quiero contarle que cómo es el tema de la ronda de preguntas. Ella va a dar su conferencia cuando ella termina, ustedes pueden generar durante la conferencia también las preguntas en el chat de preguntas y respuestas y yo leeré las más conducentes para que las pueda contestar la doctora. Ahora sí, doctora Jennifer Castellano, bienvenida. Ya puede abrir cámara, por favor, y el audio. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad, porque para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta experiencia en este ciclo de conferencias. Gracias, doctora. Yo voy a dejar de compartir y la imagen y el sonido es todo suyo. Gracias. Por favor, ¿me confirma Perfecto. si está? Ok, Se ve perfecto. perfecto. Dejo de Bueno, compartir. De compartir. bueno, muchísimas gracias por la presentación que realizó el ciclo de conferencias aquí a mi presentación. Soy Jennifer Alejandra Castellanos. Actualmente soy docente acá en la UCEO, que es la Unidad Central del Valle del Cauca, ubicada en Colombia. Esta presentación nace con la intención de compartir como con todos ustedes la técnica de bioimpresión 3D como una tecnología que sirve no únicamente para los desarrollos y los proyectos y los procesos de investigación, sino que también puede ser una herramienta que nos ha permitido, por lo menos acá en la universidad, acercarnos más a los estudiantes, tanto del área de la salud como del área de la ingeniería, para que conozcan un poco más el desarrollo y cómo es ese funcionamiento de las ciencias básicas en algunas áreas del conocimiento que a veces son, digamos, como un poco abstractas a la hora del estudiante, digamos, llevar a cabo esa comprensión. Como tabla de contenido de mi presentación, entonces voy a hacer una breve introducción, voy a hablar un poco pues para contextualizar a todo el público de qué es esa medicina regenerativa, qué son esa ingeniería de tejidos, cómo es que se aborda el proceso de bioimpresión, de tal manera que nos contextualicemos y posteriormente hagamos un análisis de cómo la he venido, digamos, utilizando como una herramienta, digamos, ya a nivel educativo y cuáles han sido, digamos, los resultados que hemos tenido aquí en la universidad. Bueno, a manera, digamos, de esta introducción, tenemos que toda la técnica de bioimpresión 3D se puede utilizar en muchas áreas, tanto académicas como investigativas, y en el caso preciso de la bioimpresión, se utiliza mucho en el área de lo que es la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Básicamente, lo que busca la bioimpresión 3D es el diseño de una estructura, que es la que conocemos como un andamio o como un scaffold, que se genera para permitir el crecimiento de un grupo de células. Pero para ello requerimos, digamos, que el conocimiento de diferentes áreas, de histología, de inmunología, de biología celular, de las biomoléculas, de los biomateriales en los cuales se pueden construir estos andamios. Entonces, toda la articulación de estos conocimientos y de estas áreas que nosotros vemos con los estudiantes, se ha notado que tiene, digamos, como una limitación debido a cómo el estudiante fragmenta, digamos, ese conocimiento. ¿Cómo lo fragmenta? Estudia la histología, la inmunología, la biología, todo por aparte, pero ¿en qué momento, digamos, integra esos conocimientos? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la construcción de ese andamio, hay, digamos, limitaciones en la comprensión de esos conceptos de qué es lo que yo estoy representando en un andamio. Es ahí donde es supremamente importante tener en cuenta qué es eso que me aporta la medicina y qué es eso que me aporta la ingeniería, o sea, la salud y la ingeniería. La medicina como un conjunto de esos conocimientos, de esas técnicas que me ayudan a qué, a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento de enfermedades, a muchos procesos también, digamos, de rehabilitación.
Pero para que esa medicina se lleve a cabo también necesita de esa ingeniería. En este caso, pues yo hago parte del programa de Ingeniería Biomédica y hacia ellos es que hemos orientado un poco, digamos, estas estrategias. Esa ingeniería como un conjunto de conocimientos en donde se utilizan muchas técnicas, se aprovechan recursos humanos, pero también aquellos que son naturales, industriales, y en el caso de la ingeniería biomédica o la bioingeniería, con aplicaciones, desarrollos en lo que tiene que ver con el área de la salud. Dentro de todos estos conocimientos hay una especialidad supremamente, digamos, importante, que es la que está relacionada con la medicina regenerativa. Una especialidad que tiene principios tanto de ingeniería como de salud y que tiene como objetivo fabricar sustitutos biológicos. La medicina regenerativa realmente es una sombrilla del conocimiento de muchas áreas y que busca de alguna manera reemplazar o reparar órganos y tejidos para que lleven a cabo sus funciones normalmente con esas características biológicas que inicialmente se conocen. Entonces, por eso es una medicina de la regeneración. Dentro de esa medicina de regeneración hay muchas ramas que la complementan, que la ayudan, que fortalecen esa medicina regenerativa. Una de ellas es lo que nosotros llamamos la ingeniería de los tejidos. Es una rama que hace parte de esta ingeniería, de esta biología regenerativa y que combina muchos conocimientos. El cultivo de las células, lo que tiene que ver con todos los biomateriales, la bioquímica. Como estamos hablando de una ingeniería de tejidos asociadas a la salud humana, pues se necesitan conocer los componentes histológicos, fisiológicos, anatómicos, etcétera, con el objetivo de poder mejorar o reemplazar funciones biológicas. ¿De quién? De un tejido o de un órgano. Esta ingeniería de tejidos busca eso, a esos tejidos específicos y a esos órganos. ¿Qué tejidos específicos? Puede ser asociados a tejidos conectivos, cartilaginoso, tejido óseo, tejido epitelial de revestimiento, que es aquel que nos cubre todos los órganos, y tiene tres objetivos, que puede ser el reemplazo de alguno de ellos, un proceso de reparación o un proceso como tal conocido como de la regeneración. Esos serían como los tres aspectos fundamentales que está buscando esa ingeniería de tejidos amparada en esa medicina regenerativa. Actualmente, digamos que hay muchos sustitutos de estructuras de algunos órganos que pueden estar, digamos, alterados. Se conocen muchos órganos artificiales o bioartificiales porque realmente tienen una función biológica. No es como que yo lo reemplazo por algo que no cumple su función, sino que por eso lo estamos llamando bio. Hay casos de, digamos, de medicina regenerativa exitosos y en el laboratorio donde se desarrollan estructuras a partir de, para el funcionamiento como tal de corazón, de pulmón, de hígado, riñón, intestino, muchos avances a nivel de piel, de córnea, y también se pueden utilizar mucho asociados a la terapia celular. Una terapia celular que potencializa es como esa capacidad de regenerativa, o sea, de cómo yo trato mi célula para que funcione de una manera que sea mucho más adecuada, que sea capaz de generar su tejido, que sea capaz de recuperar como su función biológica, ¿cierto? Entonces tenemos dos cosas, la producción de esos órganos, que son bio, y la terapia a nivel, digamos, de la célula, que me ayuda a reconstruir ese tejido. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que en la ingeniería de tejidos tenemos una combinación de muchos métodos, ¿sí? Ya los habíamos mencionado. Esos métodos que involucran las células, aquí como vemos en la imagen, mira, tenemos una cantidad de células, de moléculas biológicas que tienen que interactuar con esas células y que después podemos llevar a unas técnicas de bioimpresión. Técnicas de bioimpresión hay muchísimas que van a depender de lo que yo quiera producir y de la célula o el material con el cual yo esté trabajando. Entonces tenemos técnicas de impresión que van asociadas con extrusión, chorro tinta, láser, etcétera, y va a depender también de la tecnología que yo utilice. Pero todas pueden ir enfocadas a una o diferentes aplicaciones, que puede ser la ingeniería de esos tejidos, puede ser utilizada también para hacer testeo de fármacos y de diferentes elementos a nivel experimental, y también se pueden constituir a nivel in vitro en el laboratorio, obviamente, como modelos de diferentes enfermedades para estudios, para diferentes estudios.
¿Con el objetivo de qué? Reemplazar esos tejidos dañados, mejorar función, probar medicamentos, etcétera. Entonces tenemos como una gran variedad de cada uno de ellos. Esta diapositiva la traigo aquí a colación porque me parece muy importante para las personas que de pronto no están familiarizadas con el tema. A veces me dicen, bueno, pero ¿qué es eso de la impresión 3D y de la bioimpresión? Porque son diferentes. Cuando hablamos de la impresión 3D, y por eso hago como ese paréntesis para que lo compare, lo diferenciemos. Cuando hablamos de impresión 3D, hablamos de esa técnica de impresión tridimensional que me sirve para imprimir X cosa. Yo puedo utilizarlo, digamos, a nivel industrial para imprimir empaques, tornillos, cualquier estructura en 3D. Si vamos al contexto de la ingeniería médica, lo utilizamos para el uso y la elaboración de prótesis, para hacer implantes, para hacer dispositivos, algunas piezas de dispositivos quirúrgicos, y es una técnica que es muy novedosa, principalmente para dispositivos médicos, y es la que conocemos normalmente como la manufactura aditiva, ¿sí? Y asociado, digamos, principalmente a esto. En la bioimpresión, ¿cuál es la diferencia? Si estoy haciendo una impresión de una estructura 3D, pero donde yo estoy utilizando los principios básicos de qué? De esa medicina regenerativa, y lo que yo voy a imprimir es una estructura como un andamio que voy a utilizar más adelante en ingeniería de tejidos, donde combino lo que les mencioné, las células, los elementos, las biomoléculas, los materiales o los biomateriales, ¿sí? Entonces, para que hagamos un poco, digamos, allí esa diferenciación. Cuando hablamos específicamente de esa bioimpresión, esa es una técnica, ya les dije, es tridimensional, me construye esa estructura o ese andamio donde yo voy a colocar la célula que quiero que crezca, quiero que se diferencie, y se basa principalmente en un diseño apoyado, digamos, asistido por un determinado tipo de software. Esa bioimpresión, ¿hacia qué va dirigido? Ahí vemos en la diapositiva, en construir esos andamios que me permitan una regeneración, ¿cierto? De órgano o de tejido. Inicialmente de tejido. ¿Qué podemos tener para ayudar a reparar una estructura de una válvula del corazón, para reemplazar una estructura a nivel, digamos, del cartílago, para diseño, prótesis de algo a nivel ocular, para materiales que pueden estar asociados o utilizados a nivel de la vascularización, a nivel de prótesis que se pueden utilizar para piel principalmente, ¿cierto? Piel que a veces llamamos como sintética. Entonces, digamos que lo utilizamos es como a ese nivel, digamos, de organización. Para ello requerimos sí o sí de una estructura o de un material que es denominado un biomaterial. Entonces miren que como en todo lo que hemos venido hablando le anteponemos la palabra bio, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia de otros tipos de materiales. Esos biomateriales van a ser una sustancia o una combinación de diferentes sustancias que pueden ser tanto de origen sintético como de origen natural, que se pueden utilizar de forma permanente o pues se pueden utilizar por un determinado tiempo, o sea, pueden ser biodegradables. ¿De qué va a depender? De eso que yo quiera construir, ¿sí? Y eso lo que puede ayudar es a aumentar, a reemplazar parcialmente o totalmente, ¿qué? Un tejido que se quiera reparar, con el objetivo de mejorar, obviamente, como siempre, la calidad de vida de ese individuo. Tenemos diferentes tipos de materiales, ¿sí? De biomateriales, biomateriales que pueden imitar funciones biológicas, materiales que nos pueden ayudar en experimentación a hacer monitoreo biológico y testeo, biomateriales que pueden ayudarnos a comprender las diferentes actividades y funciones biológicas, porque sabemos que las células no funcionan de forma aislada, sino que necesitan una comunicación entre ellas y una interacción. Entonces también nos pueden ayudar a eso. Materiales que pueden ayudar a reparar, ¿cierto? Algunas funciones biológicas. Entonces tenemos como una gran gama de biomateriales en los cuales podríamos trabajar, dependiendo de nuestro objetivo, digamos, de estudio. Sin embargo, esos biomateriales tienen que tener unas características similares. Tienen que ser biomateriales que tengan una característica porosa. ¿Por qué? Porque recuerden que ese biomaterial es con lo que vamos a hacer ese constructo, ese andamio, ese scaffold. Tiene que ser poroso porque tiene que permitir la interacción entre las células.
Eso quiere decir que tiene que tener una similitud con la matriz extracelular. Cuando hablamos de la matriz extracelular, hago referencia de que las células que conforman los tejidos que forman nuestro cuerpo son células que ellas no están ahí como inmersas en la nada, ellas no están ahí flotando, ellas no están ahí pegaditas, ¿cierto? Ellas tienen una matriz, como su nombre lo indica, extracelular, que les ayuda a mantenerse, a agruparse, ¿cierto? A darle sostén, comunicación, que ayudan a cumplir su función. Entonces son biomateriales que tienen que tener estas similitudes para que nuestras células a nivel de laboratorio digamos, puedan crecer. Los biomateriales pueden ser biodegradables, ¿cierto? Un material que tenga una acción biológica, que no necesita, que no pierda sus propiedades. Si yo quiero hacer es un reemplazo, pues necesito uno que sea biodegradable. Probablemente si no quiero reemplazar, sino sustituir algo para reparar, pues de pronto no con esa característica. Entonces son diferentes elementos con los que uno puede, digamos, de alguna manera jugar a nivel de laboratorio. Tiene que tener unas condiciones biomecánicas, porque dependiendo de dónde se vaya a utilizar o dónde uno piense, no es lo mismo si vamos a pensar en un andamio que nos va a ayudar en cartílago o en hueso o en córnea. Entonces tenemos que tener en cuenta la articulación entre esa mecánica y esa ingeniería con la anatomía y la fisiología de dónde yo lo voy a utilizar. Algo supremamente importante es donde viene el componente inmunológico, que sea biocompatible, ¿cierto? Que tenga una respuesta adecuada en el medio biológico donde va a ser utilizado, donde va a ser implantado, donde va a ser sustituido. Entonces, miren que tiene unas características que requiere sí o sí la integración de la biología celular, de la inmunología, de la fisiología, de la anatomía y que permita, digamos, como articular los diferentes conocimientos. ¿Eso a qué nos lleva? A la construcción de eso que yo les he venido mencionando, de un andamio, un scaffold. Ahí en pantalla vemos diferentes tipos de andamios que son hechos a partir de un biomaterial sintético o natural y que tienen que tener unas características que permitan la unión de las células, su migración, sus interacciones, intercambio de nutrientes, crecimiento, etcétera. ¿Sí? Pero también veamos algo, que esos andamios que están allí, que ustedes pueden ver en estas imágenes, tienen características diferentes de porosidad, de tamaño, de número de capas, de densidad, bueno, y otras características que obviamente la imagen no me permite describir, pero que evidentemente me muestra que tienen unas estructuras diferentes. Es allí donde yo llevo a los muchachos y les comento, tenemos que irnos a conocer y entender los niveles de organización, ¿sí? Entonces, este andamio, ¿en dónde está? ¿Dónde funciona? ¿Dónde yo lo voy a ubicar? Entonces, ahí es donde vemos los diferentes niveles de organización. Entonces, simplemente como en manera de un repaso, tenemos un nivel subatómico, atómico, molecular, submolecular, tenemos las células, ¿sí? Pero después de las células tenemos que esas células se tienen que agrupar de tal manera que me muestran o me organizan los diferentes tejidos, tejidos conectivos, tejidos epiteliales, tejido sanguíneo, ¿cierto? Tejido óseo, etcétera. Entonces, a nivel tisular, o sea, ¿en dónde estamos ubicados? A nivel de este tejido que la conformación de estos diferentes tejidos me van a ayudar a estructurar el órgano. Los órganos, ya ahí nos ubicamos porque digamos es mucho más fácil entender que de los órganos me forman los sistemas y en los sistemas el individuo. Pero la dificultad es en entender ese nivel celular, ese nivel tisular. Cuando hablamos de ese nivel tisular, ahí en ese nivel tisular es donde yo tengo estos andamios. Estos andamios que me permiten a nivel tisular en el laboratorio hacer un proceso de reparación, de crecimiento, de diferenciación de esas células que me pueda ayudar a reparar un tejido específico. Esto solamente por poner un ejemplo. Miren, tenemos un ejemplo de esa estructura a nivel tejido, es célula ósea, tejido óseo, luego hay un órgano que obviamente será un hueso, luego tenemos un sistema óseo y un organismo. Y de esa misma manera organizacional ocurre con los diferentes sistemas. Ahí es donde entonces entra el conocimiento de la histología. Siempre le digo yo a mis chicos, bueno, cuando hablamos de la célula, nosotros comúnmente en los libros y cuando se estudia en el colegio y cuando uno busca una célula por ahí de un dibujito, algo que me lo ilustre, siempre nos muestra una célula redonda. La célula redonda en el núcleo, en el centro, perdón, su núcleo, sus diferentes organelas y les colocan ahí los nombrecitos, las matrices, etcétera. Pero yo les pregunto, les digo, chicos, ¿será que sí?
nuestra célula es redonda y unimos varias células para formar un tejido. Luego, esos varios tejidos para un órgano, así sucesivamente. Si mi célula es redonda, ¿nosotros cómo seríamos? Y ellos se quedan así como redondos. ¿Mm? Entonces, sí, parece algo como lógico, como obvio, pero a veces en la concepción de los estudiantes no es tan claro. Ellos quedan así como un poco sorprendidos y lo he ido notando. Entonces ahí es donde entra el componente, digamos, histológico, de que conozcamos y seamos conscientes de que tenemos diferentes formas celulares y que esa forma celular va a depender de la función que cumpla, del tejido o donde la encontremos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esa histología, ¿cierto? Tenemos un ejemplo de cómo podemos observar un glóbulo rojo, cómo puede ser una célula muscular, ¿cierto? Un hepatocito, una célula que recubre una estructura, en este caso una célula, digamos, del endotelio de un capilar sanguíneo, una neurona, cómo podemos tener un enterocito, ¿cierto? A nivel intestino, y cómo todas allí, miren que tienen además de diferentes formas, diferentes tamaños aunque su composición o su estructura básica sea la misma, ¿cierto? Un núcleo, una mitocondria, bueno, etcétera, etcétera, de cada una, digamos, de sus organelas. Y ahí es donde yo les digo, por eso, y si tenemos claro que tenemos una histología, unas células totalmente diferentes, podemos entender por qué estos andamios que construimos tienen que tener características diferentes. Seguramente el andamio que nosotros construimos no va a ser lo mismo para una célula muscular, una célula que yo quiera a nivel cardíaco o a nivel de enterocito, etcétera, ¿cierto? Tienen que ser diferentes sus condiciones. Es ahí donde es importante entonces integrar todo ese componente histológico. Cuando yo les muestro estas imágenes, les digo, chicos, revisemos muy bien qué es lo que esa imagen nos está representando. Si cada uno nos está representando un tejido, analicemos qué es lo que nos muestra, ¿cierto? Cómo es ese tejido del hueso, ese tejido nervioso, el tejido adiposo, cartilaginoso, conectivo, muscular, ¿cierto? Todos tienen unas estructuras diferentes, pero de base tenemos unos tejidos fundamentales, un tejido epitelial, conectivo, nervioso y muscular que tenemos que conocer para saber ellos cómo funcionan y se integran. Pero estas células tienen unas características particulares entre todas ellas. Todas se caracterizan porque tienen ¿qué? Una polaridad celular, que hay una cohesión celular entre ellas, que reposan sobre una membrana basal, ¿cierto? O sea, tenemos un montón de células, pero ellas no están ahí infinitamente, ¿no? Tenemos que encontrar una membrana basal, o sea, una base donde ellas se encuentran, que sigue un tejido conectivo. Además, si es un tejido vascularizado o vascular, entonces intentamos llevar la comprensión de estos conceptos a cómo es que nosotros construimos ese andamio. Y algo supremamente importante, tener en cuenta toda la constitución de las diferentes matrices extracelulares, de cómo es esa matriz extracelular. Cuando los chicos logran entender cómo es la matriz extracelular, de cómo está constituido en parte también ese tejido conectivo que como su nombre me indica, me conecta los diferentes tejidos y me conecta también con otros órganos, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está constituida? ¿Sí? Eso lleva al entendimiento de por qué este andamio tiene diferentes formas y por qué está constituido y formado de un biomaterial que tiene que tener esas características, biodegradable, biomecánico, biocompatible, de por qué yo tengo que tener esta similitud con la matriz extracelular, de tal manera que podamos como combinar y articular estos conocimientos en uno solo para nuestra comprensión, para nuestro, digamos, entendimiento. Entonces, ¿qué papel juega aquí el proceso de bioimpresión 3D, cierto? Cuando hablamos de esa bioimpresión, entonces hablamos de que tenemos la construcción de un scaffold, de un andamio. Pero ese scaffold, ese andamio, tengo que, de alguna manera, como decir, incluirle, alimentarle con esas células que me van a crecer en ese andamio y que tienen que estar acompañadas de diferentes tipos de biomoléculas, ¿cierto? De todo ese componente molecular, y es lo que nosotros normalmente llamamos como las biotintas. Esa estructura la llevamos al laboratorio, hacemos todo, digamos, el proceso, digamos, de cultivo celular, pero también podemos llevarla más adelante a la maduración de la construcción de estos andamios en los diferentes bioreactores,
¿sí? En donde colocamos estímulos mecánicos, condiciones controladas que simulen todas las características biológicas y que de alguna forma el objetivo sea final llevar a la construcción de un tejido específico, el objetivo, digamos, de la investigación que se tenga. Algo que también es muy importante comprender en este proceso de bioimpresión es que antes de llegar a esa bioimpresión, yo tengo un proceso de bioimpresión pre, ¿sí? ¿Eso de qué va a depender? Este es solamente un ejemplo de las muchas alternativas que se pueden dar y eso es como para llevar a la aplicación, digamos, posterior. Entonces, algunos de esos pasos pre pueden ser, primero, la toma de imágenes. Esas imágenes, digamos que se pueden obtener, ¿imágenes de quién? De pacientes, de personas que tienen alguna lesión o algún daño a nivel de órgano o tejido. Esas imágenes pueden ser obtenidas a través de diferentes técnicas que permitan visualizar el tejido dañado y cuál es el entorno que está en eso, para hacer que posteriormente una bioimpresión. Después de eso tenemos un segundo paso que es un diseño. Ese diseño va a depender de lo que yo quiera realizar, ¿cierto? Del tejido dañado o del órgano, entonces hay diferentes tipos de diseños. Se escoge el diseño de lo que se quiera hacer, pero hay que seleccionar un material, de el material con el cual yo voy a hacer mi diseño. ¿De qué va a depender ese biomaterial? Pues de las características como las que yo le mencioné anteriormente. Luego la selección de las células, ¿sí? Las células que yo le voy a poner a ese diseño construido con ese biomaterial. Esa selección de células puede ser por diferenciación celular, puede ser o por obtención de células, no sé, mesenquimales o células madre pluripotentes, multipotentes. Bueno, va a depender del objetivo de mi investigación. Para posteriormente hacer el proceso de bioimpresión, que también les había comentado que existen diferentes técnicas de bioimpresión que va a depender de mi tipo de célula, de las variables, de las condiciones que yo quiera. Hay que ajustar la bioimpresión para tratar de la mejor manera a las células que yo quiero utilizar en mi experimentación. Y posteriormente viene la aplicación. La aplicación puede ser a nivel de maduración en un reactor para la producción de un tejido, puede ser para la implantación en un paciente para un proceso de regeneración, pero también puede ser para hacer en el laboratorio el testeo, digamos, para algún fármaco o hacer experimentación a nivel de la identificación o caracterización, digamos, de alguna enfermedad. En este orden de ideas y con todo eso que yo les he mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta y traigo, digamos, aquí a colación que en la UCEBA contamos con un laboratorio de innovación e investigación. Está ubicada aquí en el suroccidente colombiano. Es un laboratorio recientemente, digamos que inaugurado, digamos que estamos realmente próximos a inaugurar, pero ya contamos con una cantidad de equipos que nos permiten hacer gran parte de la experimentación que mencionamos anteriormente. Uno de nuestros equipos que nos ha ayudado es la bioimpresora 3D. La bioimpresora 3D hay diferentes en el mercado. Esta es una bioimpresora de Regemat 4 Live. Es una bioimpresora que tiene unas características, digamos, muy, muy especiales en el proceso, digamos, de la ingeniería de tejidos. Esta es una de las tres que hay en Colombia y la única en su clase por ser la más, digamos, reciente de los modelos que ellos tienen. Es una bioimpresora que hace parte de los grupos, digamos, de investigación y ha aportado en la publicación, digamos, de muchos artículos en investigadoras alrededor del mundo y hay una red muy grande que soporta el funcionamiento y las aplicaciones que puede haber con este equipo. Es una bioimpresora que tiene un sistema modular, que tiene una configuración que es muy específica y que tiene diferentes tipos de módulos. Tal vez ustedes ahí en la imagen logran diferenciar que tienen diferentes cabezales. Yo les mencionaba anteriormente que pueden haber diferentes tipos de bioimpresión, ¿cierto? Extrusión, eyección, bueno, tinta, láser, chorro, etcétera, pero que también pueden haber diferentes tipos de biomateriales. ¿Cómo son diferentes tipos de biomateriales? Algunos trabajan a temperaturas diferentes, algunos hay que llevarlos a altas temperaturas, otros a temperaturas inferiores. Las células también se comportan todas diferentes. Entonces, esta bioimpresora tiene ese sistema completo, modular,
que me permite, digamos, que combinar diferentes características de eso que se quiera, digamos, imprimir y permite también ese intercambio total, digamos, de los cabezales. Aquí retomando, digamos, un poco por si alguno por ahí se me perdió en algún momento. Si hablamos de esa bioimpresión, integramos que los diferentes biomateriales que pueden tener diferentes tipos de usos, podemos tener diferentes etapas en ese proceso de la bioimpresión y que me va a ayudar a la producción de estos andamios que son de diferentes formas, tamaños, poras, etcétera, que va a depender de la célula que yo quiera allí diferenciar y nos apoyamos aquí, en este caso, en esta bioimpresora. Nosotros aquí en la universidad la utilizamos y se compró, digamos, inicialmente pensando en cómo iba a ser su aporte en todos los procesos, digamos, de investigación. Sin embargo, cuando invitamos a los estudiantes, porque nuestro ser es el estudiante, o sea, la universidad es el estudiante, encontramos algo que les había mencionado al inicio de la presentación, que había limitaciones en comprender esa estructura que veían ahí impresa como un cajoncito lleno de huecos, que era realmente lo que representaba, que era lo que ahí me estaba mostrando. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que a veces tenemos una falla en la articulación de los conocimientos, de esa inmunología, de esa histología, de esa biología molecular, de esa biología celular, y que era supremamente importante, digamos, integrarlos. Fue cuando decidimos pensar en que la bioimpresora nos podía ayudar como una herramienta didáctica en la formación tanto de los que tenemos en ingeniería como en los que tenemos en salud. Nosotros somos una universidad que tenemos un modelo integrador interestructurante que nos permite eh, realizar como el diálogo entre asignaturas. Y eso lo hacemos a través, o lo evidenciamos a través de lo que llamamos nosotros alcanzar nuestros resultados de aprendizaje. Yo soy la docente de los cursos de biología y metodología de la investigación en estudiantes de ingeniería y decidí tomar la bioimpresora como una herramienta didáctica, principalmente en estas dos asignaturas, y asociarlo con mis estudiantes del semillero de investigación. Tenemos el semillero de investigación incidido de aquí de la universidad con el objetivo de que pudiéramos fortalecer la comprensión, no solamente de esas asignaturas, sino del paso a paso de lo que conocemos nosotros como el método científico. Para ello, planteamos, digamos, estrategias, principalmente de lo que nosotros denominamos el aprendizaje basado en la experiencia. Eh, Hicimos diferentes, cuando notamos que había, digamos, como esa dificultad de la comprensión, llevamos a los chicos a, bueno, van a programar la bioimpresora, van a hacer la impresión, pero ustedes, ¿qué le van a configurar? La impresora le va a imprimir lo que usted le solicite. Entonces yo les preguntaba, chicos, ¿por qué tantas capas? ¿Por qué ese por? ¿Por qué ese material? Claro, ellos estaban muy deseosos de manipular el equipo, de ver cómo imprimía, hacer la estructura, y eso despertó en ellos la curiosidad y la necesidad de realmente querer conocer y entender ese proceso de bioimpresión. Entonces nos llevó a hacer toda esa revisión de eso que yo he mencionado a lo largo de mi presentación, de cómo interactúa esa inmunología, de que ellos tuvieran como esa experiencia para que fuera más enriquecedora para ellos. Tenían la necesidad de recordar y traer sus conocimientos de las ciencias básicas y que las lográramos de alguna forma integrar. En las diapositivas están imágenes tomadas de nuestros estudiantes acá, utilizando el equipo, formulando los diferentes tipos de preguntas, de inquietudes que podían, digamos, complementar con sus otras asignaturas. Uno de los primeros proyectos y trabajos que hicimos y que se lograron presentar en algunos eventos fue la estandarización de un protocolo de impresión para la construcción de andamios con un potencial uso en ingeniería de tejidos. En la diapositiva pues tenemos apenas algunas imágenes de muchos de los que los estudiantes lograron desarrollar y de cada uno de ellos caracterizar el por qué utilizaron esa estructura, ese enmallado, ese número de capas, ese biomaterial, asociado principalmente a dónde lo iban a usar, ¿sí? A regeneración de cartílago o a regeneración de tejido óseo, etcétera. Y eso les permitía a ellos, digamos que, comprender, digamos, un poco más cómo era que esto funcionaba y les permitió comprender aún más cómo es el funcionamiento de esa matriz extracelular, de ese intercambio que hay dentro de las células, de esa comunicación, de que la célula tiene
una polaridad, que tenemos una región apical, lateral, basal. Entonces, digamos que eso sirvió mucho en esos procesos como tal de comprensión de estas temáticas. Eso pues nos llevó a eso, a retomar esa histología, a cómo están constituidos cada uno de nuestros tejidos, perdón, nos llevó a que los estudiantes lograran comprender la histología básica de la forma de cada una de las células de acuerdo, digamos, al proyecto que estuvieran desarrollando. Algo que también era para nosotros muy importante es que ellos lograran hacer esa construcción, digamos, del conocimiento a través de la revisión de literatura. Para ello, entonces, hicimos grupos de trabajo, principalmente en el semillero donde participan también los estudiantes de las asignaturas. Obviamente tenemos los mismos estudiantes allí en los mismos grupos. E hicimos revisión de literatura, de artículos publicados en revistas muy bien categorizadas, en las que teníamos como requisito que el equipo utilizado para el proceso de la bioimpresión fuera la misma bioimpresora que nosotros utilizábamos acá, de tal manera que eso les permitía a los estudiantes darse cuenta de que no es una historia contada por los docentes de la UCEBA, ni por la profesora Jennifer, ni por nuestro equipo de trabajo, sino que podían visualizar que realmente habían investigadores en Europa, Asia, Australia, además, que tienen este equipo y que han producido, digamos, conocimiento a través de él. Eso no solamente enriqueció a los estudiantes en ese proceso de revisión, sino también les ayudó mucho porque lograron comprender aún más en detalle las mismas publicaciones. Muchos de ellos decían, profe, en el momento en que nosotros hacemos las revisiones de literatura, nosotros exponemos los artículos, pero ellos confiesan que hay muchas de las secciones que ellos no logran, o sea, las presentan, pero realmente no las están comprendiendo del todo. Pero con este ejercicio que hicimos, lograron una realmente comprensión de eso que los artículos estaban, digamos, allí presentando. Este es un ejemplo de un estudio, em, de un análisis tanto in vivo como ex vivo que se hizo en la impresión 3D de un sustituto de estos mismos andamios para hueso, usando principalmente unos biomateriales, principalmente de fosfato cálcico bifásico, utilizados para la regeneración de tejido. Allí, digamos, en las diapositivas se puede observar que es el mismo equipo que nosotros utilizamos. Miren los diferentes tipos de scaffold que ellos lograron producir y caracterizar, incluso similares a los que nosotros ya hemos organizado nosotros aquí en la bioimpresora con los chicos. Y luego muestran los resultados tan bonitos que tienen de toda la parte, digamos, de la caracterización de la policaprolactona, que es uno de los biomateriales que utilizaron allí, y luego los resultados que ellos tienen al utilizar estos andamios en la incorporación de un biomodelo en el cual posteriormente se hace el análisis patológico e histológico y se logra observar que aquellos lugares en donde fue implantado, digamos, el andamio con las células, hubo un proceso, digamos, de regeneración del hueso, lo que logró evidenciar que el andamio producido o desarrollado a partir de ese biomaterial permitía principalmente el desarrollo de las células de los osteocitos y que teníamos, digamos, un proceso, o teníamos, no tenían ellos allí los investigadores, ese proceso, digamos, que sí había un proceso, digamos, de osteoregulación y de osteocomunicación, siendo, digamos, un gran avance para lo que era la regeneración en hueso. Eso por decirlo, digamos, de forma, digamos, sintetizada. Pero esto fueron las presentaciones que lo último hicieron los chicos. Entonces, para ellos fue muy enriquecedor lograr entender y analizar una publicación como esta, pero basados en que ya habían tenido esa experiencia previa de imprimir su andamio, de entender y comprender todo, digamos, su funcionamiento alrededor de ello. Esto también nos dio, digamos, una gran ventaja y nos permitió, digamos, darnos a conocer con otras instituciones de aquí de los alrededores, donde hay formación doctoral, principalmente en ciencias biomédicas. Esta plataforma de bioimpresión 3D permitió que varios estudiantes de doctorado realizaran, bueno, realmente 3 estudiantes de doctorado hicieran aquí su pasantía y complementaran parte, digamos, de su formación doctoral con esta herramienta. Uno de ellos fue el desarrollo de un andamio bioimpreso 3D con biomateriales conjugados de células mesenquimales para utilizarlo en lesiones osteoarticulares.
También tuvimos un desarrollo de andamio tridimensional de policaprolactona y nanotúbulos, también utilizados principalmente para ensayos en músculo estriado, a nivel principalmente de decoración para evaluar lo que es toda la función contráctil. Y otro trabajo que fue sobre tolerancia, digamos, de un alotrasplante vascularizado para un tratamiento, digamos, ya a nivel únicamente celular. Estos trabajos los pudimos a su vez, digamos, articular con nuestros estudiantes de pregrado, con nuestros diferentes semilleros, y fue un resultado muy bonito. Acá tengo solamente dos de los varios trabajos que han realizado los estudiantes con las investigaciones que ellos hicieron a partir de esas investigaciones y que fueron presentados en diferentes eventos. Este es solamente uno en un coloquio de ingeniería en ciencias biomédicas, donde varios estudiantes presentaron sus póster, todos alrededor de lo que tiene que ver con el entendimiento y la construcción de estos tipos de andamios. Finalmente, algo que siempre me parece supremamente importante mencionar, y es que todas las áreas del conocimiento al final tienen que articularse y hablar entre ellas. En este caso, menciono tres de las muchas, pero realmente considero que lo que es la medicina, la ingeniería y la educación están a lo que yo denominé allí, entre comillas, condenadas a entenderse, pues para todo lo que tiene que ver con la producción, digamos, de no solamente del conocimiento, sino la formación también como del ser de cada uno de nuestros estudiantes. Algunos fotos de nuestro equipo de trabajo, estudiantes, semilleros, directivas, pasantes doctorales que han contribuido, digamos, en estas investigaciones, en estos desarrollos y en lo que pues hoy me permite hacer, compartir con ustedes esta presentación. Muchísimas gracias. Nuevamente ahí mi nombre, mi correo, mi número de teléfono, para que en cualquier momento que lo consideren, pues estamos allí para hacer cualquier tipo, digamos, de intercambio, red de conocimiento, colaboraciones. Muchas gracias a todos. Magnífico, doctora. Hay tres, son dos preguntas en sí. La primera es, la pregunta es si esta reunión queda grabada, sí, va a estar grabada, ustedes lo van a recibir. La segunda es una pregunta. Un impresor 3D normalmente imprime con material de plástico. ¿Con qué imprime una bioimpresora 3D? Ok, bueno, la impresora 3D normal es una técnica de manufactura. Como es una técnica de manufactura, puede ser cualquier tipo de material plástico o utilizado en la industria. Cuando hablamos del bioimpresora, imprimes un biomaterial. Ese biomaterial puede ser sintético o natural, y normalmente nosotros imprimimos lo que se llaman los biogeles, ¿sí? O hidrogeles, o también algunos tipos de filamentos. ¿Sí? Que son los que me permiten construir esos andamios que yo presentaba, digamos, allí en la presentación. Pero básicamente es impresión de biomateriales. Ok. Mario Juárez nos pregunta, ¿esos ejemplos de impresión de andamios es con plástico? Son con filamentos de PLA. Los que yo les coloqué ahí son de policaprolactona, básicamente, que es uno de los biomateriales que más se ha estudiado para hacer procesos de regeneración, principalmente en cartílago y hueso. Ok. Nuevamente Mario Juárez nos pregunta, ¿pero lo que se imprimió no son tejidos vivos? Realmente lo que yo les mostré en la diapositiva de los andamios es el biomaterial que me construye el andamio. Ese andamio es posteriormente el que yo llevo nuevamente a la bioimpresora para que me coloque las células. Esas células se colocan allí en el andamio y dependiendo la célula que yo le incorpore y la estructura del andamio, porque tengo que conjugar muchos conocimientos de histología, inmunología, bioquímica, además, me llevan a la diferenciación de un tejido. Tejido epitelial, para piel, por ejemplo, para músculo, para cartílago, para hueso. Ok, bueno, no hay más preguntas, así que yo continúo con mi presentación, voy nuevamente a compartir pantalla. Bueno, los próximos eventos que vamos a tener para que todos lo puedan conocer
Este jueves 29 de agosto, el próximo jueves, un gran amigo, licenciado Carlos García, un excelente profesional de neurociencia, va a estar con una conferencia llamada Decodificando la Mente. Jueves 29 de agosto, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 21 horas Argentina. Seguramente ustedes van a tener también la invitación. Luego, la magíster Daniela Barriga Bustos de Chile nos va a dar una conferencia sobre colaboración, apertura y bidireccionalidad, claves para la implementación exitosa de proyectos sociales. Martes 3 de septiembre, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 20 horas Chile. Y voy a unas preguntas más ahí, Jennifer, si quieres contestarlas. Voy a las preguntas. La presentación de resultados, Giovanna Ordóñez, la presentación de resultados del aprendizaje basado en experiencia es excelente. En general, todo el proceso metodológico permite replicar esta experiencia en muchas áreas del conocimiento. Fue un comentario nada más. A ver si hay otra pregunta. Frei Álvarez pregunta, ¿todo material impreso para poder ser implantado? ¿Cuál es el proceso o método de esterilización? Bueno, todos los procesos que se hacen en la bioimpresora se hacen bajo condiciones estériles, ¿sí? Entonces, desde el momento, nosotros hacemos el proceso, digamos, de esterilización del biomaterial, luego se funde ese biomaterial, ¿cierto? En condiciones, digamos, de esterilización, se utiliza dentro de la bioimpresora y todo eso se hace en un cuarto de cultivo totalmente estéril, bajo condiciones de cabina, digamos, de seguridad, para mantener, digamos, las condiciones de las células. Ya para hacer, digamos, el proceso, digamos, como tal de implantación, antes de llegar, digamos, a la intervención con tejido, digamos, humano, todos los procesos se hacen principalmente, digamos, en biomodelos, en los cuales también se hace todo, digamos, bajo condiciones quirúrgicas, ¿cierto? Y una sala de cirugía. Giovanna Ordóñez pregunta nuevamente, ¿cuáles son los desafíos que siguen en educación en áreas emergentes como esta? Uf, muchísimos, muchísimos. Realmente yo creo que todo esto nos genera más preguntas que respuestas, ¿cierto? Y tenemos muchos desafíos, sobre todo, digamos, en la parte educativa, pero también en la parte presupuestal. Resulta que para hacer todos estos procesos, digamos, de investigación asociados a una herramienta didáctica, requiere, digamos, una gran inversión para el tiempo, los materiales, el desarrollo, los modelos, los cultivos celulares. Entonces, digamos que tenemos ese reto grande de poder generar sobre todo los recursos que nos permitan llevar a esos muchachos a esa experimentación. Esa experimentación es muy bonita, pero lamentablemente es muy costosa. Problemas de nuestra parte del mundo que nos toca. Sí, total. Bueno, yo sigo con la presentación. Eh, para todos aquellos que quieren el certificado de participación, el valor del certificado son $10. Para estudiantes WIC, doctorados premium, 100% de bonificación. Estudiantes WIC, doctorados plus, maestría y licenciatura, 50% de bonificación. Miembros y aliados de la red Alumni Futuro Bay Global, 50% de bonificación. Todos aquellos que quieran el certificado, en 24 horas se enviará un correo con un enlace a todos los participantes para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenados sus datos del enlace, dentro de los 5 días hábiles, les llegará su certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Así que bueno, estamos llegando al final. Si algunas palabras finales, Jennifer. No, solamente palabras, digamos, de agradecimientos. Vi muchas personas, digamos, dentro del público. Eso es muy motivador, poder llegar de nosotros somos, digamos, una población muy pequeña. Es apenas una universidad que impacta a mucha población rural. Y para mí es supremamente importante poder llevar este conocimiento con más personas, hacernos visibles como Tuluá, como la UCEBA, y que están, digamos, aquí las puertas abiertas para cualquiera que esté interesado en hacer red de trabajo con nosotros.
Doctora, las puertas de la red alumni de la universidad están abiertas, cuando usted quiera nuevamente esté en el espacio. Así que, sin otro particular, les agradezco a todos la participación. Termino como me gusta terminar cada vez que hago estas conferencias. Lo importante es que sean felices en su vida. Y les recuerdo que cuando se cierra la presentación se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que ustedes contesten esta encuesta. Nos ayuda mucho para poder crecer. Así que muy buenas noches Jennifer, y muy buenas noches a todo el público. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias, Juan. Gracias.